Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alumnos del tercer cuatrimestre de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Riviera. Luz, color y materia. Este es el nombre de la asignatura que estaremos cursando a lo largo de este cuatrimestre y que bueno, les invito el día de hoy a hacer una consideración general acerca de estos tres componentes, cuál es la importancia que tienen en cada uno de ellos, y quiero mencionar que es una consideración general porque de manera puntual estaremos estudiando cada uno de ellos. La intención de estas sesiones es que ustedes tengan esta consideración de tipo general. Y bueno, pues el objetivo de la sesión justamente apunta en esa dirección, a que nosotros conozcamos, reconozcamos las características generales de la luz, el color y la materia para relacionarlas en su uso concreto con la arquitectura. Aquí también tendré la oportunidad de mostrarles pues, al menos tres trabajos de algunas intervenciones que, particularmente tomando en cuenta el tema del color, he hecho en restaurantes para trabajadores de algunos hoteles en la Riviera Maya. Así que bueno, pues promete ser una sesión interesante. Les agradezco mucho la atención que presten a esta información que vamos a compartir con ustedes en esta hora. Pues vamos de entrada a definir de manera muy general cuáles son estos tres componentes que, como ya mencioné, son importantes en la arquitectura y que influyen de manera muy seria en la percepción del espacio y la creación de atmósferas y por supuesto la experiencia del usuario. Estos tres componentes los voy a ir también conversando en la medida que vayamos platicando acerca no solamente de los elementos teóricos, sino también de las experiencias concretas y que yo he tenido en este ámbito. Así que pues les invito para que reflexionemos acerca de ello. Primero que nada me gustaría que tuviéramos una pues definición muy general acerca de los tres componentes de los que consta la clase que estamos considerando. Primeramente hablaremos acerca de el color. Y cuando nos hacemos esta pregunta, decimos, bueno, pues, ¿qué es el color? El color es un elemento de la luz que se refleja por un objeto y luego se interpreta por el ojo en función de la luz que impacta en el ojo del objeto. Entonces, súper importante el que podamos nosotros entender esta primera aproximación. El color es luz. Bueno, el color puede ser muchas cosas. En su momento hablaremos de ello. El color también puede ser un tema que tiene que ver con la percepción, que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver también con las matemáticas incluso. Pero bueno, este es el concepto físico del color. Y esto es importante, que encontremos que es el elemento de luz que se refleja por un objeto y que luego se interpreta por el ojo en función de la luz que impacta en el objeto. Por otra parte, la luz es también desde la parte física una forma de energía que permite la visión y afecta la percepción del color. Aquí tenemos nosotros en esta gráfica cuál es este espectro que el ojo puede identificar. Vemos allá que hay pues desde los rayos ultravioletas hasta los infrarrojos, pero en realidad la gama que nosotros percibimos es mucho más pequeña. Vamos a en su momento explicarlo también. Y por último tenemos el otro componente importante, que es el componente de la materia, que pues tiene que ver con los materiales, con los elementos que conforman la construcción, y no solamente la construcción, sino también los acabados, la decoración de un espacio. Esto es importante porque pues hemos hablado acerca de los materiales desde la parte constructiva y esos tienen su valor, pero aquí hablaremos específicamente de los elementos que conforman los materiales, no solo a partir de sus acabados, sino también a partir de las sensaciones que cada uno de ellos produce. Así que bueno, pues vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar primero acerca del color, después vamos a hablar acerca de la luz
y después vamos a hablar acerca de la materia. Insisto, todos estos elementos de los que estoy ahora hablando serán consideraciones de manera general y no pretende ser exhaustivo, pero sí puede ser muy informativo en el contexto de la comprensión inicial de estos tres elementos que hoy estaremos aquí considerando. Bien, entonces, lo primero es considerar el asunto del color. El color, como ya dijimos, es el reflejo de un objeto que puede tener tres diferentes características. Puede reflejar, puede absorber o puede transmitir la luz. Vean aquí en el gráfico cómo se encuentran esos tres componentes y aquí la importancia de considerar esta unidad que existe, la relación entre el color, la materia y la luz. Porque ¿qué es lo que provocaría que pues un color se refleje? Pues el material, básicamente. ¿Y qué otra cosa? Pues el color. Entonces, esta gráfica nos muestra de manera muy puntual cómo se da ese fenómeno. Voy a mostrarles ahora esta gráfica, este dibujo, o más bien esta imagen, en donde mostramos cómo la luz modifica la apariencia del color. Este que es un templo que se encuentra en Alemania, en Guadalajara, Donaf- ¿eh? Donaustauf, Donaustauf, o como se pronuncia. Eh, Vemos aquí de manera muy interesante cómo la luz modifica la apariencia del color, especialmente en la parte que vemos en donde la luz está reflejando tanto en el piso como en el muro. Ahí vemos que hay incluso diferentes tonalidades. Entonces, de alguna manera también la materia va determinando la textura y también el acabado del color. Es muy interesante el que nosotros podamos asociar estos tres componentes, porque ya hemos mencionado que la luz no es independiente del color o del material. Y en ese sentido, bueno, vale la pena señalar que cuando estos elementos están interrelacionados, pues no podemos hablar de que puedan en forma independiente existir. Es decir, la luz y el color no existen de manera independiente. No existe color sin luz. Por eso cuando hablamos acerca del color, hablamos de la luz. Y cuando hablamos de la luz, hablamos del color. Entonces esta dependencia es lo padre de este proyecto, que cuando hablamos acerca de una condición en donde los tres elementos están integrados, pues pensamos siempre que todos se necesitan para funcionar correctamente. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, que bueno, voy a regresarme para que la podamos entender de esta manera, el tono, como ven, no es un valor real, es muy relativo, porque nosotros vemos que el muro del lado derecho, que originalmente pues es un muro de mármol blanco, pues el tono tiene dos características diferentes, dos valores diferentes, justamente por la apariencia de la luz. Eh, y por eso es que es importante que como arquitectos nosotros aprendamos a manejar esa relación. Porque además de que la luz es algo que tiene que ver con la química en cuanto a pigmentos, en el plano físico, cuando la luz toca un material, en este caso un muro, impacta el tono, lo modifica y podemos decir que recrea el color. Hay una obra muy interesante que se llama La cúpula del Panteón de Agripa. Agripa fue un rey allá por el tiempo en donde el Señor Jesús estuvo en esta tierra y pues hay este pues hermoso edificio en donde
contemplamos cómo la luz tiene una muy particular participación dentro del proyecto. No solamente porque ilumina, sino porque también crea una atmósfera que nos permite definir el espacio y por supuesto también modificar la percepción del color. Esta obra está en Italia y bueno, pues es muy impresionante ver cómo ese domo penetra, y por supuesto que en este proyecto hubo un estudio muy claro acerca de cómo la luz se iría desplazando sobre el interior. Lo mismo que sucede también en este proyecto más contemporáneo, la famosa Casa Ghilardi del arquitecto Luis Barragán. Estaremos hablando de este proyecto de manera muy puntual porque tiene muchos componentes muy interesantes, aparte de la condición de la luz, por supuesto el color, pero lo que podemos percibir es cómo la luz es generadora de de ambientes que pueden provocar, por supuesto, diferentes sensaciones, diferentes emociones. Este proyecto está en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, y bueno, pues es siempre un referente a nivel mundial, puesto que las conceptualizaciones cromáticas y lumínicas son verdaderamente importantes, y justamente también hablando de estos aspectos que el arquitecto Barragán considera como importantes, que es justamente la generación de atmósferas. Ya en la siguiente sesión estaremos hablando particularmente de el arquitecto Barragán y cómo no solamente la consideración de este espacio, sino muchos otros fueron determinantes en los diferentes proyectos que el arquitecto realizó. Tenemos acá también otro proyecto sumamente interesante, que es un proyecto del arquitecto Zumthor, Peter Zumthor. Se llama Las Termas de Piedra de Vals. Y en este ejemplo lo que podemos ver es que la luz es un factor importantísimo porque irradia en zonas muy específicas que se combinan con la luz, con los materiales, los reflejos, el agua, el vapor, y crea una atmósfera básicamente única. Vamos al final de la sesión a poner un link para que ustedes vean un documental sobre este proyecto tan interesante de las termas de piedra del arquitecto Peter Zumthor. Eh, Vamos a tener algunas cosas que resolver y algunas situaciones que visualizar, así que les recomiendo que tomen nota de lo que estamos viendo, independientemente de que por supuesto este material lo tendrán ustedes disponible en la biblioteca del Academic Manager para su consulta posterior. Bien, estamos hablando entonces de la luz y los efectos que provoca sobre los diferentes proyectos. Entonces, dice en esta lámina, lo que vemos, lo que experimentamos y cómo interpretamos los elementos en un espacio es influenciado directamente por la forma en que la luz interactúa con nosotros y con el entorno. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿De qué manera nosotros podemos ir combinando estos elementos, estos espacios a través de los cuales vamos logrando que el ambiente se vaya eh, logrando, que eso es lo que finalmente queremos? Pues la luz tiene ciertas propiedades físicas y me gustaría que también las consideramos como parte de de esta comprensión del fenómeno lumínico, porque pues no solamente podemos hablar de la luz en función de los efectos que provoca desde la parte emocional, sino cómo es que trabaja, cómo es que funciona. Sin duda alguna, esto será muy pertinente y muy conveniente en nuestras consideraciones proyectuales.
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades físicas de la luz? La longitud de onda, la frecuencia y la intensidad son las que determinan el color que percibimos. Primeramente vamos a hablar acerca de la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas de una onda de luz. Por lo tanto, los colores con longitud de onda más corta se perciben como azules y violetas, como lo vemos en la parte izquierda de la gráfica, y las longitudes de onda más largas se perciben como rojos y naranjas, como lo observamos en la diapositiva en la parte derecha del gráfico. Por otra parte, tendríamos que considerar también la segunda característica, que es la frecuencia. Es el número de veces que una onda de luz oscila en un segundo. Por ejemplo, vemos del lado izquierdo cómo hay mayor número de veces de la oscilación, hay una mayor frecuencia del lado izquierdo, y del lado derecho también se ve como los tonos rojos tienen una longitud de onda un poquito más grande, de una mayor frecuencia. Entonces, estas frecuencias se miden en hercios y están inversamente relacionadas con la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. Aquí lo vemos, ¿verdad? Decíamos del lado derecho, la longitud de onda es mayor y es menor su frecuencia. ¿Ok? Bien, entonces vamos con el siguiente aspecto. La intensidad. La intensidad es la cantidad de energía que transporta la luz, se mide en vatios o en watts. La intensidad determina el brillo del color. Esto es súper importante porque no nosotros, desde la parte de la iluminación natural, por supuesto que podemos determinar cuál es esa cantidad o ese brillo que tiene el- la luz, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues a partir de la ubicación de un espacio. Fíjense qué importante es esto. Nosotros cuando pensamos en la arquitectura y sus orientaciones, pues sabemos que la luz y el sol tienen diferentes, digamos, formas de penetración dentro del espacio arquitectónico, y hay algunos puntos geográficos en donde la intensidad del color es mayor. Por ejemplo, hablando acerca del trópico, el trópico tiene una mayor intensidad lumínica, hay mayor brillo, los colores. Esto es interesante porque en el caso muy particular de un artista muy reconocido, Paul Gauguin, pues cuando vivió en Francia tenía una determinada paleta de color y se ve en sus cuadros. Y cuando nosotros vemos lo que él produce cuando se muda a África, es decir, ya en el trópico, la intensidad pues es diferente. ¿Y cómo lo vemos esto? Pues en la arquitectura también reflejado, por supuesto que sí. Hay consideraciones que nosotros tendremos que tomar en cuenta en función de la ubicación de los espacios y la manera en la que el sol está penetrando. Aquí en Playa del Carmen tenemos una intensidad también lumínica importante, y cuando esto lo traducimos ya a la parte de la iluminación artificial, como vemos aquí en la fotografía, pues también, obviamente, ¿no? Tenemos diferentes eh, wattajes. Nosotros podemos tener intensidades lumínicas muy grandes o muy pequeñas, dependiendo de qué, pues justamente de lo que hemos venido hablando, del ambiente que nosotros queremos lograr dentro de este lugar. Bien, hay un arquitecto muy interesante que puede hacer que los espacios generen algunas condiciones ambientales muy interesantes. Ahorita vamos a hablar del arquitecto Tadao Ando. Pero antes que eso quisiera decirles que la luz en la arquitectura es muy fundamental
ya que su manejo puede transformar por completo los espacios. Tanto la luz natural como la artificial tienen el poder de crear ambientes, resaltar detalles arquitectónicos y evocar emociones. Importante esta condición. Ahora bien, vamos a considerar estos aspectos que decía yo con respecto a Tadao Ando. Tadao Ando es considerado un maestro en el uso de la luz junto con otros arquitectos de los que iremos hablando. Ya hablamos aquí de Barragán, del arquitecto Zumthor, y también por supuesto estaremos hablando de otros grandes arquitectos que manejan de manera muy adecuada el color. El trabajo que van a hacer ustedes específicamente va a ser sobre el arquitecto Zumthor, y ahí vamos a tratar de encontrar estos elementos que tienen que ver con lo que hemos venido hablando en torno a la importancia de la generación de atmósferas, de resaltar detalles y evocar emociones. Bueno, Tadao Ando entonces es un maestro en el uso de la luz y las diferentes superficies, materiales. Fíjense otra vez aquí como esta necesidad de correlacionar los componentes, como el concreto, las superficies que son simples, neutras, se vuelven suaves gracias al contraste que logra con la luz que utiliza para matizarlos. Tadao utiliza la luz natural para resaltar como un elemento de diseño independiente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita en la siguiente obra, que es la Iglesia de la Luz, cómo él usa la luz natural para resaltar estos elementos de forma independiente, y esta luz que pues vamos a observar en la imagen va a penetrar directamente sobre la pared. Vayamos pues a la imagen. Entonces, en esta obra lo que vemos es que esta cruz abre la pared en contraste con el interior, y entonces fíjense cómo da una sensación de más allá, de como que el infinito, esta cruz que está ahí irrumpiendo sobre este muro de concreto, que es un muro de concreto que está modulado, pulido, y que bueno, pues genera este ambiente tan interesante en donde hay este matiz, esta sensación también de recogimiento, esta sensación de pues espiritualidad, ¿por qué no decirlo de esa manera? ¿No? Y quisiera yo preguntarles de manera muy puntual si es que ustedes han tenido en cuenta la importancia de la luz en el diseño de una vivienda. Si no, pues esa es la oportunidad que tendremos a lo largo del cuatrimestre de ir explorando estas posibilidades. Yo creo que va a ser muy interesante el que todos estos conceptos los vayamos nosotros pues visualizando. Esa es justamente la pregunta que pues yo hago aquí en esta diapositiva. ¿Has tenido en cuenta la importancia de la luz en el diseño de una vivienda? Recuerda que la luz es un elemento fundamental en la arquitectura y que es capaz de transformar espacios y generar experiencias únicas, tanto a nivel de la luz natural como la luz artificial, en los juegos de sombras y luces, porque estas despiertan emociones, resaltan detalles arquitectónicos y, como hemos venido diciendo, pues resaltan las atmósferas, crean diferentes atmósferas. Muy bien, pues vamos ahora a ver estos ejemplos para cerrar con este tema de la luz. No el tema en general, lo quiero aclarar, sino simplemente esta introducción para que veamos todos estos proyectos
que vemos aquí están también muy relacionados con estos elementos. Pero bueno, ¿qué podemos decir ahora en torno al asunto del color? Muy bien. El color, así como hablamos acerca de la luz como elemento fundamental, es también importantísimo en la arquitectura. Obviamente también hablando de las condiciones en donde insistimos, lo importante es crear atmósferas y definir algunos espacios. Muy bien. Entonces, en ese contexto, habría que también pues hacer una breve descripción de lo que es el color. El color es la percepción visual de la luz. Ya hablamos acerca de ello en la primera parte de la exposición. Y como hemos visto, se produce cuando la luz incide sobre un objeto y es reflejada o absorbida por él. Esto que voy a mencionar ahora es muy importante, es básicamente algo que ustedes necesitarían tener con mucha claridad, y es el asunto de que el color tiene tres propiedades principales. Estas propiedades son el matiz, la saturación y el brillo. Aquí pues siempre es un tema, ¿no?, el que la gente pues ha dado diferentes nombres a estos tres componentes, pero para efectos de la materia vamos a ocupar siempre matiz, saturación y brillo, aunque siempre pondré, como lo hago ahora en esta diapositiva, algún sinónimo, como en el caso de matiz es el tono, en el caso del brillo es el valor. Bien, aquí vamos a mostrar en la siguiente diapositiva cómo es que estos tres componentes están considerados como los atributos principales del color. El primero de ellos, por supuesto, es el matiz, que también se conoce como modelo HSV, y aquí estoy poniendo el por qué es HSV: Hue, Saturation and Brightness. Estos tres son los que se conocen como modelo HSV o matiz, saturación y brillo. Vamos a ir viendo cada uno de estos componentes en forma independiente. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de el matiz. El matiz o tono es la longitud de onda dominante de la luz. Determina el color que percibimos como rojo, azul o verde. En pocas palabras, este matiz o tono es lo que nos permite diferenciar los colores o clasificarlos, como que el color rojo, como que el azul, el amarillo. Y esta precisión del color es más precisa si nosotros podemos lograr que se defina de una manera, digamos, más técnica. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del color rojo naranja o naranja rojo, hablamos de dos tonos diferentes. O cuando hablamos del color amarillo verdoso o verde amarillento, hablamos también de colores que son pues diferentes en el sentido de la denominación. Es importante que nosotros precisemos cómo es que estamos describiendo el color para que podamos ver cómo diferenciarlos mentalmente. Después vamos a considerar, cuando hablemos del color en general, un sistema internacional, el NCS, que es el Natural Color System, que es el sistema más profesional que existe, creado en Suiza, y que pues nos va a permitir ver cómo se hace esta clasificación de manera ya técnica, y de manera pues también muy lógica. Así que estos códigos van a ser los que vamos a ver más adelante en nuestra pues transición en este momento de ir desde lo general a lo particular, a partir justamente de el avance del cuatrimestre. Entonces, bueno, pues vamos con la parte siguiente, que es justamente hablar acerca de lo que implica cada uno de estos componentes, y ahora hablaremos sobre la
saturación, ¿no? Antes quiero mostrarles este trabajo que realicé junto con el maestro Gerardo Figueroa y otros alumnos, y que conceptualicé no solamente la parte gráfica, sino la parte cromática particularmente, en torno a esto que decíamos anteriormente, el color como matiz, como condición de diferencias de su color en términos básicamente de la selección, es decir, sus longitudes de onda. En este proyecto, que es mucho más grande que lo que ven aquí, es un proyecto muy muy grande, esta es la parte inicial, se nos pidió intervenir el espacio de un comedor que incluso en esta fotografía todavía aparece con algunos tapices diferentes a los finales, que cambió de manera radical la concepción del espacio. Modificaron de tal manera el espacio que incluso empezaron a introducir otros elementos que no estaban cuando el comedor no había sido intervenido cromáticamente. Y me parece que este es un buen ejemplo de cómo podemos hablar acerca de esta cualidad de fundamental que tiene que ver con el matiz, que nos permite ver los colores de manera muy muy específica, ¿no? La diferenciación, diríamos en pocas palabras, del color. ¿Qué es la saturación? Bueno, la saturación es la pureza del color. ¿Qué tan pálido o qué tan vivo es el color? Y también aquí lo podemos relacionar otra vez con la luz, con su ancho de banda, dependiendo de dónde estemos visualizándolo. Una manera muy muy sencilla de hablar acerca de la saturación, y así lo definen muchísimos autores, es el pensar que es solamente la cantidad de gris que tiene el color. Entonces, cuanto más gris tiene el color, es más neutro y por lo tanto está menos saturado, menos vivo. En pocas palabras, un color que está menos saturado es un color que está más grisáceo. Un color que está completamente puro, es decir, sin ninguna mezcla, ese color es un color que está 100% saturado. Ahora, aquí hay un tema también importante. Este es otro ejercicio que también comparto con ustedes, en donde básicamente el lugar era muy oscuro, sumamente oscuro. Como ven, tiene una iluminación en la parte superior y realmente el ambiente era muy muy lóbrego. Entonces aquí lo que procuré fue, perdón, no estamos viendo la transparencia, una disculpa, ahora sí ya. En este proyecto lo que procuré fue darle mucha vivacidad, mucha brillantez a el color. De esta manera lo que vemos acá son solo y exclusivamente colores 100% saturados, es decir, aquí no hay nada de grises, son los colores que permiten esta brillantez y que por supuesto pues le ayudan muchísimo a la condición del espacio proyectado. También es, como les decía, un comedor para empleados. Este es el hotel Río Lupita. El que vimos anteriormente es el Hotel Valentín, eh, que pues los dos, el Valentín es un hotel de 4 diamantes y este es un hotel de 5 estrellas. Así que son hoteles que están, en su momento se ocuparon, se preocuparon por generar ambientes diferentes en sus zonas de trabajo y bueno, pues ahí nos invitaron a participar en esos proyectos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora también de la saturación para verlo en términos muy gráficos. Vamos a visualizarlo de esta manera y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vean aquí cómo se percibe la pureza del color. Cuanto más gris está el color, es menor su saturación o su pureza y el color se ve sucio o se ve opaco. Y cuando el color se presenta lo más puro posible, entonces es mayor su saturación. Y eso ya lo hemos explicado anteriormente. Muy bien. Entonces, un aspecto muy importante que es el que mencionaba yo
en la diapositiva anterior donde mostraba el gráfico, es que cuando nosotros tenemos un color que está en el círculo cromático, simplemente por el hecho de estar en el círculo cromático, aunque a veces esas son mezclas que están hechas, tiene el máximo poder de pigmentación o de coloración, pero no siempre nosotros encontramos que los colores sean puros porque están realizados por diferentes mezclas que tienen diferentes cantidades de color. Es decir, que por esa razón a veces lo que nosotros vemos en las paletas no son colores puros, pero en esencia, cuando nosotros hablamos, y por eso ponía yo el ejemplo anterior del hotel del río Lupita, ahí estamos usando colores que son básicamente puros, que forman parte del círculo cromático. Ahora, algo súper importante es esto y por eso lo señalo aquí con negritas. Para que nosotros podamos cambiar la saturación del color, hay que mezclarlo con un complementario. Y así nosotros le vamos a dar un color que sea grisáceo. Es decir, vamos a quitarle eh, saturación, porque estamos mezclándolo con otro color. Aquí está el ejemplo del lado derecho con estos elementos del círculo cromático, es decir, el complementario del amarillo es el violeta, del naranja es el azul, del verde es el rojo y así con cada uno de ellos. Y cuando yo mezclo estos dos colores, vamos a hacer ese ejercicio en algún momento, vamos a obtener que perdió pureza el color. Y eso es algo importante. En este proyecto que realicé también con alumnos aquí de la Universidad de Riviera, todo el mural este es un túnel muy grande, eso solamente es la mitad del mural, del otro lado hay otra parte, pero aquí lo que quiero mostrarles es que todos los colores que ustedes observan allá, los amarillos, los morados, los rojos, los azules, los naranjas, todos están disminuidos en cuanto a su saturación, no con negro, aquí no existe ese criterio. Los grises que ustedes ven allá, por ejemplo, donde está la tortuga, donde está el dragón, y bueno, más al fondo no se ven allá todos los elementos, son elementos que están agrisados con su complementario. Es decir, este de la tortuga que aparece al lado izquierdo, azul, está desaturado con el naranja. El que ustedes ven en la parte de arriba, que es ese color magenta, está desaturado con verde. Y así es como cada uno de los colores están yendo. Vean ustedes cómo todo el criterio de la composición está muy claramente reflejado en el muro izquierdo con esas dos tonalidades complementarias, amarillo y violeta. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo eh, trabajamos eso. Entonces, al final tenemos el otro componente que es el de el valor tonal o luminosidad o brillo, y ese se refiere al grado de blanco o negro que tiene un color, o la claridad o oscuridad. Estos los conocemos como claros oscuros o también colores apastelados o colores apardados. Y hablamos de un color claro cuando nosotros le estamos poniendo algún tipo de blanco, o cuando estamos, por supuesto, haciendo que el rojo que tenemos tenga otro componente que quita su pureza, pero que le da ese valor tonal. Es decir, cuando tenemos blanco, un rojo apastelado, y cuando tenemos rojo, tenemos un rojo que es pardo. Entonces, en pocas palabras, el valor es la intensidad lumínica del color. En la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color, nosotros podemos ver esta gama, ¿no?, de luminosidades en donde vamos del blanco hacia el negro, y que esto pues también es muy importante en el contexto de la forma en la que nosotros, por supuesto, desaturamos el color, pero lo hacemos básicamente con el blanco y con el negro. Muy bien. Por otra parte, también habría que mencionar que los colores tienen un lenguaje que puede despertar en nosotros ciertas sensaciones.
Esto es parte de lo que veremos en la sección de psicología del color. Lo veremos también con más detalle, pero es una herramienta para generar atmósferas. Y en ese sentido podemos entender que el entorno que rodea los elementos de una obra tienen un significado simbólico. Es decir, los objetos que nosotros tenemos y que nos rodean siempre serán sujetos de algún tipo de significación de parte de quien nos observa. Esto es importante porque la arquitectura, como es un lenguaje en donde nosotros estamos básicamente haciendo que las personas tengan determinados ambientes, pues los podemos provocar. Y es nuevamente insistir en el tema de la atmósfera de la arquitectura. Es el entorno que rodea todos los componentes y esos componentes se les atribuye un significado. Recuerden que toda forma es portadora de significados y que el color es portador de significados. Así que eso es parte de lo que nosotros llamamos la narrativa visual. Entonces, eh, la teoría del color nos habla de o nos brinda una valiosa herramienta para comprender el comportamiento de los colores. En principio los clasifica en dos categorías. Aquí vemos en el círculo cromático del lado derecho los colores cálidos y los colores fríos. Los colores cálidos que van del rojo al amarillo verdoso y los colores fríos que van del violeta rojizo hacia el verde. Pero bueno, como nosotros vemos que el color va a lograr que la percepción se vea afectada. ¿Y cómo es que nosotros logramos que esta percepción del color se vea afectada? Bueno, la luz natural, en principio, que cambia a lo largo del día y según la estación del año, afecta la forma en la que se perciben los colores en un espacio. Hace algunos meses me invitaron a participar en una discusión en torno a un proyecto arquitectónico que se está llevando a cabo en la cercanía del parque Xcaret y el tema que nos ocupó en ese momento o el motivo de la invitación que me hicieron a esa reflexión o intercambio de ideas fue justamente que el arquitecto que hizo el proyecto tenía una discusión o una confrontación con la encargada de mercadotecnia. El tema es que el color que el arquitecto había propuesto no le gustaba a la mercadóloga porque pensaba que no iba a poder ser un buen elemento de venta. Y bueno, pues me invitan a mí para que dé mi opinión con respecto al asunto del color. Y pues por supuesto estaban presentes ahí los involucrados y no solamente el arquitecto, sino también la diseñadora gráfica y 4 o 5 miembros de la empresa, ¿no? Estábamos ahí como 7 o 8 personas. Y pues mi opinión, porque eso fue lo que me invitaron a hacer, fue el decirle al arquitecto que si lo que él quería, porque ese fue su argumento, él presentó el argumento de lo que quería era mimetizar el color de la naturaleza con el color del edificio que él proyectó. Y entonces yo le hice justamente esta reflexión y que es lo que siempre les digo a ustedes. Le dije, arquitecto, ¿en qué hora del día es que usted va a lograr la mimetización del espacio? ¿En qué época del año? ¿Por qué no lo va a lograr? La naturaleza no tiene esa limitación. La naturaleza va a ir cambiando su color, depende de la hora del día y depende de la época del año. Entonces, ¿por qué? Porque la luz natural actúa. Decíamos hace un rato cuando hablamos acerca de la intensidad del color, pues la luz actúa. Entonces, decía yo, arquitecto, pues si lo que quiere es lograr la mimetización, pues le puedo decir que no lo va a lograr, porque no puede ir cambiando el color. Total, expuse mis puntos de vista
y al final decidieron no poner el color que originalmente estaba pensado, se puso ya otro color. Pero bueno, estamos hablando de cómo la luz pues cambia la percepción. Y por supuesto que la luz artificial es mucho más manejable. Sí, ahí sí, porque puedo tener, voy a mostrar más adelante cómo podemos tener diferentes intensidades a niveles cromáticos que pueden generar diferentes atmósferas y modificar la percepción del color. Pero por supuesto que un componente muy importante es el que nosotros vemos a partir de los materiales, ¿no? Los materiales que se usan en la construcción de un espacio afectan la percepción del color. Y eso pues lo van a ver ustedes ahora que estén viendo al arquitecto Zumthor, y ahí van a encontrar ustedes cómo esta condición se presenta y cómo es que los materiales reflejan, el agua refleja, la luz refleja, etcétera. Entonces, los materiales afectan la percepción del espacio, eso es claro, junto con, obviamente, la luz, el color y por supuesto también el uso de los materiales de los que estamos hablando. Bueno, pues vamos adelante. Dice, la luz natural es uno de los elementos más importantes de la composición arquitectónica porque revela y enaltece los espacios. En el ejercicio que vamos a desarrollar a lo largo del cuatrimestre, me refiero a la casa habitación, que por cierto les quiero hacer un comentario, es importante que lo vayan a ver. Yo voy a subir unas fotografías del espacio. Es un espacio que tiene como unos entre 3 y 4 metros de nivel debajo de la calle. O sea que está interesante porque presenta pues hay alternativas de solución arquitectónica que ustedes irán considerando. Pero bueno, entonces es muy importante ahí pues, cómo va a entrar la luz. Si de entrada está 4 metros abajo del nivel de la calle y enfrente hay un edificio de 4 pisos. O sea, es interesante. Pero bueno, la luz natural, volviendo al tema, es un elemento importante en la composición porque revela y enaltece los espacios. Ahora bien, la calidad de un color se intensifica a medida que se incrementa la cantidad de luz que recibe. Este es un tema que hay que reflexionar. Los tonos más oscuros absorben más cantidad de luz, ya vimos eso. Vean por qué es tan importante relacionar la parte física y ya vimos por qué son fríos. Mientras que los claros reflejan más luz, irradian calidez y esos los conocemos como cálidos. Pero a pesar de eso, en muchas ocasiones se desestima, pero tremendamente, la influencia que la luz ejerce sobre el color, porque uno de los factores que van a afectarlo justamente y que va a modificar la interpretación de la obra arquitectónica va a ser justamente el color. Así que no habría que desestimar ni la luz ni el color para efectos de lo que vamos a provocar a niveles proyectuales. Por eso es que vamos a estudiar más a profundidad el asunto del color. Muy bien. Fíjense, aquí entramos en otro concepto también muy interesante en cuanto a las condiciones ambientales, es decir, lo que genera como un punto importante el entorno. Es que la luz blanca tiene, digamos, diferentes temperaturas. Lo que vemos aquí en este gráfico es desde una temperatura muy cálida hasta una muy fría. Es decir, la luz cambia, eso es importantísimo, ya lo mencioné hace ratito, pero la luz cambia en función de, por supuesto, la hora y la época del año. Si nosotros pensamos en esta consideración, lo que tendríamos que pensar es que cada espacio arquitectónico puede tener diferentes ambientes en diferentes momentos del día y por qué no decirlo también en diferentes épocas del año. Entonces, el saber de esta condición de cómo las temperaturas van a ir
afectando el tema de la luz es fundamental en la comprensión de estos fenómenos. Vamos a ver la siguiente gráfica, que es por demás explicativa e interesante, en donde vemos que la temperatura del color de la luz cambia durante el día de 2000 grados Kelvin al amanecer. Aquí aparece del lado izquierdo. Al atardecer, en el mediodía, por ejemplo, está como alrededor de 5500, 6500 grados Kelvin, y ya en la parte de la puesta del sol está nuevamente en 2000 grados Kelvin. Fíjense qué interesante. O sea, esta es una gráfica muy, pero muy representativa, muy clara de cómo es que este fenómeno se presenta de una manera tal que percibimos con mucha claridad el efecto de la luz sobre el mismo paisaje, y que bueno, estamos hablando de la luz natural, pero que también aplica, por supuesto, en el contexto de la luz artificial. Vean ustedes, aquí vamos a ver los diferentes tipos de lámparas, y por eso es tan importante el conocer las temperaturas, el color y de la luz, ¿no? Porque por una parte yo puedo visualizar cómo el color en sí mismo tiene su propia calidez, su propia fealdad, pero puedo enfatizar o puedo disminuir o puedo lograr determinados ambientes justamente conociendo cuál es la condición que tienen a nivel de la temperatura. Entonces siempre hay que revisar en los catálogos de iluminación cuáles son los grados Kelvin que tiene pues la lámpara, para que yo sepa cuál es la temperatura. Decimos es luz fría, es luz cálida, ¿sí? Y eso es un asunto que nos ayuda muchísimo para poder visualizar la problemática del color. ¿A poco no es interesante? ¿Verdad que sí? Bueno, yo digo que sí es interesante, porque es así de complejo y así de hermoso y así de lindo el tener estas tres consideraciones como parte de nuestra tarea proyectual. Bueno, vamos con el último de los tres elementos. Ya hablamos acerca de la luz, del color, y ahora vamos a hablar acerca de la materia. Este tercer elemento que es fundamental y que le da forma y estructura al espacio. La materia tiene diferentes propiedades: la textura, el color, la reflectividad, muy importante para el tema de la luz, y la conductividad térmica. Estas propiedades afectan la forma en que la luz interactúa con el espacio y la forma en la que percibimos el color. De manera tal que la materia en la arquitectura es más que solamente un material que nosotros tenemos para efectos de la construcción. No es más allá del concreto, más allá de la varilla, más allá de todas estas cosas, sino que la materia en la arquitectura se refiere a los materiales que dan forma, que definen la composición física, pero las propiedades que tienen los materiales. Va más allá de un elemento constructivo, insisto, se convierte en un elemento fundamental que moldea la experiencia espacial y la expresión arquitectónica. Por supuesto, no es lo mismo sentirse en un ambiente rodeado de madera, de bambú, que de concreto rústico, ¿no? O sea, todos tienen diferentes condiciones. La experiencia espacial es diferente, y la expresión arquitectónica, por supuesto, también lo es. Vamos a observar algunos de estos materiales, ¿no? Así es como nosotros lo entendemos a niveles no solo de acabados, sino a niveles también constructivos. Y esta es la esencia de la arquitectura, los materiales de los que están hechos. ¿Y cuáles son esas características? Pues que están hechos de determinados materiales y que tienen determinadas resistencias, pesos, flexibilidades, conductividad térmica, reflexión de la luz otra vez. Entonces, por eso es importante conocer los diferentes materiales que nosotros tenemos disponibles para generar estos ambientes en los cuales nosotros nos movemos y que proyectamos. Y que va a dar como resultado algo muy interesante, pues cuál es la percepción sensorial que yo tengo acerca de estos espacios. Entonces,
Siempre la materia va a pegarle a nuestros sentidos. Podemos nosotros tener experiencias táctiles, visuales y auditivas. Auditivas, estuve en un museo, aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAM, y wow, qué barbaridad, hombre. Por ahí tengo una grabación, a ver si por ahí se las paso después. Pero la experiencia auditiva del espacio visual con pura madera es interesantísima porque ponen una serie de elementos que rodean un espacio, es una exposición para simplemente tener esta experiencia, en donde ustedes van viendo los materiales que están con madera en diferentes relieves y formas, y hay una música que está en el fondo generando una experiencia holística, es decir, en donde lo táctil, lo visual y lo auditivo se conjugan. Y wow, ¿no? Es la madera, da una sensación extraordinaria, la percepción sensorial pasa diferente con el concreto, o con el metal pulido, o con la madera, porque evoca de diferentes emociones o sensaciones en los usuarios. Así que, bueno, pues eso es parte importantísima de esto. Miren qué hermosura en este contexto de este espacio en donde lo que vemos es justamente eso, o sea, ¿a qué te evoca el concreto pulido? ¿A qué te evoca el cristal, las columnas de acero, todos los elementos de madera que se encuentran en la cocina y en los muebles? La verdad es que es una muy hermosa pieza de arquitectura en donde vemos estos componentes, los materiales generando ambientes. Obviamente la luz, vean la importancia que tiene la luz y por supuesto pues el tema del color que es el que nos ha venido también ocupando, ¿no? Aparte de esta condición de lo que tiene que ver con el ambiente y la sensación, está la experiencia estética que nos produce el material. De manera tal que cuando nosotros vemos que hay que elegir un material, estamos comunicando cuál es nuestra intención arquitectónica. Porque podemos crear contrastes, como lo vemos en la primera fotografía del lado izquierdo, en donde también podemos resaltar algunos elementos o generar ritmos o patrones como aparece en la fotografía del lado derecho, y a través de eso transmitir determinados estilos y épocas. Vean del lado de la fotografía izquierda dos edificios que se conjugan y que manifiestan por supuesto dos épocas diferentes gracias a el uso de los diferentes materiales. ¿Okay? El Partenón, este hermoso edificio clásico que tiene toda esta cantidad de mármol en toda su estructura y en su fachada, da una sensación de pureza, de fuerza, de perfección. Que bueno, sabemos con el tema de la sección áurea y todo lo que tiene que ver con la divina proporción, da una idea de perfección que tiene que ver con la antigua Grecia. La Sagrada Familia, esta obra también tan interesante, en donde vemos esta estructura de piedra que tiene sus vidrieras de colores y que da este espacio lleno de luz, de movimiento y por qué no decirlo también de espiritualidad, representando la fe y la devoción. Interesantísimo el tema de las catedrales. Wow, es todo un tema, ¿no? El estudiarlas, el reflexionarlas, el pensar acerca de la importancia que tienen desde la parte de la arquitectura y por supuesto desde la parte que está ligada a la parte emocional. Esto creo que es algo pues muy importante, ¿no? El que nosotros veamos cómo estos grandes, hermosísimos edificios, bellísimos edificios, construidos a lo largo de siglos, en algunos casos, ¿no? Dan estas sensaciones. Vean aquí el uso de los materiales, el uso de la luz, los vitrales. Por supuesto, no es nada accidental, no es algo que de repente ahí alguien eh,
no es una ocurrencia, este es un proyecto de, de las grandes obras de la arquitectura, así que por eso es que estamos aquí considerándolas. Esta otra obra también muy interesante, el Centro Pompidou en París, Francia. Wow, este es un proyectazo, un hermoso proyecto, museo hecho por el arquitecto Renzo Piano y Richard Rogers. Eh, Vean ustedes otra vez aquí el uso de los materiales, ¿no? Tuberías, tubos, conductos. Esto es muy interesante en la época en la que se hizo la llamada arquitectura industrial, en donde no se esconden los elementos estructurales, ahí están presentes, y por eso se habla de honestidad estructural y funcionalidad, específicamente en este concreto movimiento del brutalismo, ¿no? Que refleja, como decía yo, esa herencia de la arquitectura industrial en donde se muestran todos esos elementos. Sin lugar a dudas, también otra hermosa obra arquitectónica en donde los materiales siguen teniendo un papel importante y preponderante, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en la actualidad? Estamos hablando acerca de condiciones en donde hoy hablamos de sustentabilidad y hablamos de materiales de bajo impacto ambiental y demás. Bueno, entonces tenemos en la actualidad la elección de materiales que son sostenibles, que son reciclados y, como decía yo, de bajo impacto ambiental. El bambú, la tierra pisonada o los materiales biodegradables. También se vale, ¿verdad? Y es importante. Y en el tema del proyecto que ustedes van a desarrollar, les decía yo en la plática introductoria que sí o sí nosotros necesitamos pues desarrollar estas competencias, porque ese es el objetivo que tenemos desde el punto de vista de nuestra eh, percepción de lo que es la arquitectura y cómo se aplica también en el contexto contemporáneo. Muy bien. En conclusión, la materia que estamos nosotros ahora reflexionando, la arquitectura, es más que un solo material de construcción, es un elemento esencial que define la forma, la función, la experiencia espacial y la expresión estética de una obra. Su uso consciente y creativo permite a los arquitectos crear espacios que no solo sean funcionales y duraderos, sino que también inspiren, emocionen y transmitan un mensaje. Muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos ahora ya a la parte de lo que ustedes van a desarrollar como actividad uno, este ejercicio de reflexión que tiene que ver con la luz, el color y la materia en las termas de Valls. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Que ustedes analicen el uso de la luz, el color y la materia en las termas de Valls de Peter Zumthor, comprender cómo estos elementos crean una atmósfera única y sensorial, y explorar las posibilidades expresivas de la luz, el color y la materia en la arquitectura. Aquí en la descripción del video va a aparecer el link para que ustedes vean el documental y resuelvan algunas, no algunas, sino todas las siguientes preguntas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, este es el proceso que quiero que sigan, por favor, pongan atención. Primero, visualicen atentamente el video, prestando especial atención a la forma en la que se utiliza la luz, el color y la materia en la arquitectura de las termas de Valls. Ok, de esto creo que no habría ningún conflicto. Segundo, individualmente responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se utiliza la luz natural en el proyecto? Primera pregunta, y tienen que contestarla en Word. ¿Qué efectos crea? Otra pregunta. ¿Qué tipo de luz artificial se utiliza y cómo contribuye a la atmósfera del espacio?
Tercera pregunta, ¿qué colores predominan en la arquitectura? ¿Qué sensaciones evocan? Cuarta, ¿qué materiales se utilizan en la construcción? ¿Cómo influyen en la percepción del espacio? Quinta, ¿cómo se combinan la luz, el color y la materia para crear una atmósfera única? Muy bien. A partir del análisis previo, responde sobre los siguientes aspectos. ¿Qué papel juega la luz en la arquitectura? ¿Cómo pueden utilizarse para crear diferentes experiencias espaciales? Aquí ya no estamos hablando acerca justamente del proyecto, sino en general de la arquitectura. Queda claro, ¿verdad? Una cosa es el análisis del proyecto de las termas y otra cosa es ya la reflexión en torno al tema de la luz, la materia y el color, que quede claro. ¿Cómo influye el color en la percepción del espacio? ¿Qué emociones puede despertar? ¿Qué posibilidades expresivas ofrece la materia en la arquitectura? ¿Cómo puede utilizarse para transmitir conceptos e ideas? ¿Cómo se puede integrar la luz, el color y la materia de manera armónica en un proyecto arquitectónico? ¿Ok? Y finalmente, esta es la última parte de la actividad. Elige una escena del video que te haya resultado particularmente interesante y represéntala en un dibujo tridimensional a mano alzada. Presta atención a la forma en que se distribuye la luz, el color y la materia en la escena y cómo estos elementos contribuyen a la composición general. Ojo, no es un dibujo nada más. Hay que ver cómo está la luz, el color y la materia en esa escena que ustedes hayan elegido. Les pido que por favor lo hagan este trabajo en un formato de tabloide. Voy a poner las especificaciones que tienen que ver con el trabajo en la plataforma del Academic Manager como actividad para que no haya ninguna duda. Pues bueno, con esto entonces estamos nosotros terminando con esta sesión. Les agradezco muchísimo la atención que han puesto ustedes a esta sesión y pues nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto. Por favor no se olviden de poner en los comentarios su nombre recordando que están presentes en la clase y si pueden darle un clic a la campanita, que mejor. Hasta pronto.